Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Cuaderno. Damos gracias al Señor entonces en este día. Las bendigo, los bendigo a todos ustedes que van a acompañar en esta clase número 18. Y como estamos hablando de lo sobrenatural, estamos hablando del avivamiento del Señor. Yo espero, hoy día recibí en la tarde, como las 5, una hermosa palabra profética de parte de Dios sobre la expansión, sobre cosas que Dios va a hacer con la iglesia, con todos nosotros. Por eso son tiempos de un gran avivamiento y esta persona soltó una palabra hermosa, la soltó y créanme que él pensaba que nosotros necesitábamos algunas palabras porque ellos están justamente hablando cosas hace un mes. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué? Llevamos 17 clases hablando de lo sobrenatural de avivamiento de Dios. Y él quedó impresionado porque Dios de alguna forma está también hablándonos a nosotros. Así que por eso yo les digo en el nombre del Señor, son tiempos de mucho cambio, son cosas sobrenaturales que vamos a vivir y esa es la expectación que debemos tener. Dicho eso, voy a orar al Padre. Señor, te alabo y te bendigo por darnos esta gran bendición de poder enseñar a tus hijos y a tus hijas. Queremos que todo lo que estamos aprendiendo la podamos aplicar a nuestras realidades y cambiar la atmósfera, cambiar, Señor, los lugares en cambios tan grandes que podamos ver tu mano bendecida, soberana, y asumir, Señor, en fe que somos parte de ese fuego tuyo. Oro, Dios, para que tú bendigas sus mentes, su espíritu, sus corazones y que ensanchemos todo lo que vamos a aprender. En el nombre de Cristo oro. Amén. Quiero que abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. Acuérdense que estuvimos hablando, no apaguéis el espíritu, pero ahora vamos a ver, no menospreciéis las profecías. Eso vamos a hablar. No vamos a menospreciar las profecías. ¿A qué se refiere el texto? Entonces, en un avivamiento, lo que más emerge es la voz profética de Dios, inspirándonos, provocando un despertamiento y traer convicciones en aquellas cosas que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y eso vamos hoy a aprender en esta clase número 18. Entonces, voy a definir qué es lo que requiere o qué es lo que trata de decir el apóstol Pablo en esta carta cuando se refiere a profetizar. Entonces, aquí hay algo que es importante, la apertura del Espíritu Santo, que nos manda una señal para el hombre, para un mover y para ser motivado a hacer la acción, no nuestra, la de Dios. Esa acción, la que nosotros necesitamos, es la acción del poder del Espíritu Santo. Es una fuerza que se mueve y que llega a nosotros y que debemos tener cuidado de no rechazarla y no despreciarla. La voz del Espíritu. Y aquí, como dice el texto, no vamos a menospreciar las profecías. Entonces, vamos a analizar algunas palabras
que están en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra menospreciar. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 12. Marcos, capítulo 9, versículo 12. Lo tiene, entonces dice, respondiendo él dijo, Elías la verdad vendrá primero. Y dice, y restaurará todas las cosas. Entonces, está hablando algo que no deben ellos despreciar para restaurar todas las cosas. Para los hebreos, ¿quién era Elías? Un profeta. Y el texto dice, Elías la verdad vendrá primero. O sea, tienen que prepararse para eso. Veamos Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Dice, y uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba los unos a los otros. Entonces, aquí dijo también esta parábola. Entonces, ¿qué es lo que no debemos caer? La palabra en sí nos habla de no menospreciar, sino debemos confiar. El 23:11, le estoy dando la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. Números 20, perdón, Lucas 23:11. Dice que entonces Herodes con su soldado le menospreció y encarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Entonces, ¿cómo Herodes despreció y lo miró en menos al Mesías? Estos son textos que se utilizan en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento. Son 12 palabras que nosotros traducimos menosprecio. En Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, verso 11. Dice, este Jesús que la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Pero ¿qué pasó? Esa piedra fue rechazada. En Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 3, dice, porque, ¿qué dijiste en la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino, dice, en la incircuncisión. O sea, de alguna forma estaba mostrando algunos ejemplos del pueblo hebreo cuando despreció. Entonces, la palabra hebrea menosprecio en el Nuevo Testamento se utiliza 12 veces. Entonces, yo voy a definir ahora esta palabra. La palabra menospreciar en el Nuevo Testamento significa ignorar, rechazar, volverse despreciativo hacia algo. También denota una actividad de falta de cuidado o de tratar algo con desprecio. Eso está usando esta palabra, porque a veces hay eventos, hay cosas que Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar, pero nosotros la despreciamos. Por eso esta palabra que se está usando aquí es una palabra que tiene que tener fuerza para nosotros, para los eventos, los momentos
debemos saberlos distinguir, porque algo Dios nos quiere enseñar. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, por favor, no ignoréis, ni desprecien, ni deis por poca importancia aquellas cosas que para Dios son importantes. Eso está diciendo en esa traducción. Entonces, si queremos ser visitados por Dios, lo que me esté aconteciendo, lo que esté pasando, el Señor también va corrigiendo y va hablando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los momentos, los sucesos, las cosas que ustedes están haciendo, no podemos despreciarlas. Porque hay cosas que quiere Dios que seamos más, a lo mejor, intuitivos, a lo mejor más ordenados. O a veces Dios quiere decir, para un poquito. O a veces Dios quiere decir, ordena esto. En cada persona no está hablando algo común. Por eso es importante en este tiempo que vamos a vivir, no debemos menospreciar los sucesos que acontezcan en nuestra vida. Entonces, ¿por qué a veces no tenemos la visitación del Padre? ¿Por qué a veces no tenemos su presencia? Porque menospreciamos aquellas cosas que nos están formando o nos quiere hablar o nos quiere enseñar. Vamos a ver, Hebreos 2:3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice el texto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces podemos perder la visitación por nuestra vida pasiva. Podemos perder la visitación por ser negligente con nuestra responsabilidad hacia la visitación de Dios. Por eso a veces nos cuesta escuchar a la voz del Espíritu. En el mismo libro, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no oír su voz? Y como bien está viendo, Benjamín le está poniendo un colorcito ahí, es no endurezcáis vuestros corazones. Porque a veces Dios nos habla, pero cuando nos habla, a veces no queremos escuchar lo que Él nos está diciendo. Uno, porque el mensaje no nos gusta, o simplemente porque no lo vemos tan relevante, tan importante. Por eso no debemos ser negligentes, porque cuando somos negligentes, ¿sabe lo que vamos a perder? La sensibilidad de oír la voz de Dios. Cuando perdemos la voz de Dios, de oírla, es porque algo dentro de nosotros se apagó. Y se apagó justamente por cosas que no evaluamos, no lo analizamos. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Vamos a ver el Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, he aquí viene con las nubes y todo el ojo lo verá, y los que traspasaron todo el linaje de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. Eso dice el capítulo 1, verso 7. Pero en el 2:7 dice, el que tiene oído ahora, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si nosotros no somos sensibles a esta voz, no vamos a saber que Él va a aparecer. En el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere,
le daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Entonces, ¿podemos perder la sensibilidad? Sí, por supuesto. Veamos Isaías, capítulo 55. Acuérdense que estamos estudiando, por eso estamos usando harto texto. Isaías, capítulo 55, verso 3. Isaías 55, versículo 3. Dice, inclinar vuestros oídos, venir a mí, hoy, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno y la misericordia firme de David. Entonces, ¿cómo puedo conocer yo el pacto eterno? Acá hay un pacto eterno, pero ¿cómo yo lo puedo conocer? Oyendo, ¿se fija? Escuchando, pidiendo al Espíritu que me vaya guiando para no perder la sensibilidad. Entonces, aquí es importante tener el oído abierto, el oído preparado para recibir lo que el Padre quiere entregarnos. Veamos otro texto, estamos en el libro de Isaías, vaya en el capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 4 y 5. Dice así el texto, mi querido. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar al cansado, y despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor abrió el oído y yo no fui rebelde y ni me volví, dice el texto, atrás. Entonces, aquí es importante tener despierto cada mañana nuestro oído, cada mañana. Cada acontecimiento, cada suceso debemos oír. Hay momentos que Dios nos habla de la palabra, hay momentos que Dios nos habla a través de los acontecimientos, hay momentos que Dios nos habla a través de una bendición, hay momentos que Dios nos habla a través de un hermano, hay momentos que Dios nos habla a través de un mensaje directo. Por eso la palabra abrir en el hebreo significa soltar lo que está atado. Eso significa. Por eso la palabra abrir está diciendo que hay que soltar lo que está atado o ligado. ¿Por qué a veces no oímos a la voz de Dios? Porque muchas veces estamos atados al trabajo, las cosas diarias, las cosas domésticas, etcétera, y nos cuesta a nosotros oír a Dios. Lo segundo que podemos desglosar en esta palabra abrir es destapar. La palabra destapar significa, en otras palabras, arar un campo que está endurecido. Algo Dios nos entregó, algo Dios nos habló, nos soltó. Y hoy día nos suelta palabra, pero no tiene ese efecto que tuvo en el pasado. ¿Por qué? Porque nuestra tierra se ha endurecido. La palabra hebrea también significa romper terrones, las cosas que hay en nosotros. Eso está hablando. Por eso debemos romper cosas que están en nuestra vida, que ha provocado que ya no seamos tan sensibles. La voz de Dios. Estos días una hermana me estaba enseñando, hablando de su propia experiencia, cómo ella descubrió que estaba perdiendo la sensibilidad y su corazón le estaba poniendo duro. Dice que vio una niña y un niñito pidiendo limosna. Y cuando vio esa escena no le afectó en nada. Entonces ahí se dio cuenta que a través de esos gestos estaba perdiendo la sensibilidad de Dios. ¿Qué debemos nosotros no perder? No perdamos la sensibilidad de Dios. A veces hay gestos, hay cosas que Dios nos está pidiendo. Y eso trae en nosotros lo que se llama despertar. ¿Se fija? Hay un despertar. Por eso,
Estamos yendo y algo de nosotros está despertando. La palabra despertar, anótelo porque esto va a servir. Voy a predicar el domingo algo. Por eso es importante que estas cosas ustedes las manejen. Significa estar alerta, estar vigilante. Estar alerta, estar vigilante, estar abierto nuestros oídos. Nuestro espíritu debe estar alerta por lo nuevo, por las cosas que Dios va a hacer. Yo eso he estado buscando estos días. Fíjese, hoy tuve una llamada, ya entendí, tuve alerta, tenía alerta mi teléfono, estaba alerta, pero mi corazón se estaba preparando para ese momento. Entonces, ¿qué le he puesto yo? Le he puesto ayuno, le he puesto cosas para estar preparándome si lo que estoy haciendo es lo correcto o no. O es la dirección que quiere que yo siga. Sí, es la dirección que Él quiere que siga. Por eso quiero señalar, Dios habla hoy. Yo quiero señalar una vez más a todos ustedes, mis queridos. Dios habla hoy. ¿Cómo habla? A través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de un acontecimiento, a través de esto lo que estoy yo hablándoles. Y los va a inspirar, les va a enseñar, los va a consolar, los va a levantar para algo grande, para que podamos cumplir su propósito eterno. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es escuchar y responder. ¿Cuál es tu responsabilidad? Eso, es escuchar y responder. Por eso prepárense porque vamos a ser visitados por ángeles, por personas. Alguien nos va a hablar. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos están dispuestos a que una acción le hable? Una acción, un evento le hable. Pero si no lo va a ver usted como normal, como algo de todos los días. Eso tiene que trabajar en nuestro corazón. Veamos Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Versículo 8 al 10. Mire lo que dice. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, hoy estuve en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, hay tres cosas que ocurren en nosotros. ¿Por qué nos cuesta muchas veces escuchar, oír la voz de Dios? ¿Sabe por qué? Porque estamos con miedo. Porque emerge a veces la vergüenza. ¿Y por qué no decir también la culpa? Entonces, es ahí que en Génesis capítulo 6, verso 13, nos habla algo. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, hay cosas que Dios quiere revelar. Son los planes. Son sus planes. Es el plan de Dios. En 1 Samuel tenemos una tremenda, hermosa historia. Vaya a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice así que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Producto de esto no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a él y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni las palabras de Jehová le habían sido reveladas. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Si te llamare, dirá: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue. Samuel se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Fíjese qué linda historia, porque mire lo que hace en el verso 11. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no la ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. El versículo 21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por las palabras de Jehová. Esto está a la expectativa. Fíjese que Samuel no conocía la voz de Dios, pero el viejo profeta sí sabía, pero no le hablaba. Él quizás deseaba que él le hablara, porque él podía distinguir la voz, pero en cambio el joven no, pero no distinguía, pero Dios le hablaba. Por eso esto es importante, que hay tres, anoten ahí, tres claves para escuchar la voz de Dios. Vamos a ver. Tres claves para escuchar la voz de Dios. Y vamos a ir a un texto, permítanme buscarlo. Hebreos capítulo 3, verso 7. ¿Cuánto le gustaría oír la voz de Dios? Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hay tres palabras que son importantes. Por favor, anótenla. Hoy, pongan hoy, guión, oír, guión, voz. Tres palabras. Hoy, guión, oír, guión, voz. Siempre el mensaje que Dios nos da es para el hoy. Y para poder entender el hoy, debemos aprender a escuchar. Y para aprender a oír ese mensaje, voy a escuchar la voz, pero voy a ver también el énfasis de ese movimiento, el cual Dios hará. En el mismo capítulo que ya señalé, en los versículos 7, cuando está diciendo: si oyere la voz
oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿cómo podemos ver que ellos anduvieron 40 años? ¿Y por qué anduvieron 40 años? Porque no aprendieron a conocer el mensaje de hoy, no aprendieron a escuchar ni oír para ser obediente. Entonces, esta generación que habla aquí es una generación, lamentablemente, que fueron llevada al desierto. Era una generación que no quería escuchar. Y eso no ocurre dentro de nosotros. Porque en cada momento, en cada situación, en cada tiempo, siempre Dios nos va a hablar. Lo importante es estar preparado. Por eso cada generación tiene visitación. En este caso fue cada 40 años. Otros casos cada 20 años. Esto no se refiere a un día de 24 horas, sino a un periodo donde Dios no habla. Por eso este es el tiempo de escuchar. Este tiempo que debemos escuchar es el tiempo de saber lo que Dios quiere que tú hagas. Es saber qué es lo que Él va a hacer en estos días, en estos meses. Y para eso nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Señalo que hemos aprendido que debemos entender el hoy. Estamos aprendiendo a oír su voz. Entonces, cuando oímos ya su voz, estamos escuchando la voz de Dios. Y eso está expresando un mensaje. Entonces, necesitamos con certeza escuchar su palabra con nitidez, con claridad, para que nosotros podamos hacer su tarea y podamos entender qué el Señor va a hacer en estos tiempos. Por eso son tiempos de visitación, son tiempos muy grandes que Dios va a hacer en estos tiempos, mi querido. Su casa, en su familia, en su matrimonio, en su vida, son tiempos donde vamos a tener la visitación de nuestro Dios. Pero debemos mantener un corazón suave, receptivo para oír su voz. ¿Cómo tenemos que estar? Con un corazón suave, receptivo a oír a Dios. Pero a veces la situación de la vida, escuche bien, a veces la situación de la vida, a veces los componentes de la casa, incluso a veces pecado, endurecen el corazón de Dios. Dios no habla, pero nos cuesta entender. Y eso cierra cosas, porque hay algo que Dios quiere expresar, quiere darnos, quiere enseñarnos, quiere entregarnos, pero producto de nuestras cosas cotidianas, incluso de nuestras cosas personales, que están lidiadas en nuestro corazón e impide entender, comprender la voz de Dios. Y ahí somos inflexibles. Y es por eso eso de no ser flexible es lo que endurece y que lo que nos lleva a una consecuencia producto de aquello, que estamos errantes en la vida. No sabemos para dónde vamos. Vamos para allá, vamos para acá, queremos ir para allá, queremos hacer acá, queremos hacer... Nada nos satisface. El problema no es lo que está alrededor de nosotros. El problema está dentro del corazón nuestro. Y lo que está dentro del corazón nuestro es lo que está impidiendo oír la voz de Dios. ¿Se entiende? Háganme así. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Gracias por eso. Ahí sí, muy bien.
¿Qué debemos hacer nosotros? Romper esa dureza del corazón y pedir que Él nos llene ya de su llenura, lo profundo del alma, que nos haga sensible. Mire, me gustaría que vieran Oseas capítulo 10. Les dije yo que íbamos a usar varios textos porque estudio. Oseas capítulo 10, verso 12. Vamos al libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros misericordia, y haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Eso lo habla. Entonces, ¿qué es un barbecho? Es cuando la tierra fue arada después de la última cosecha, pero después se endureció. Ahora la tierra no tiene fruto porque ya dio su fruto. Ahora la tierra no está cultivada porque pasó el cultivo. Aquí esta tierra permanece ociosa. Es una tierra sin fruto. Pero en este versículo nos dice que cuando un creyente se vuelve insensible a los pecados y que las causas que lleva en su corazón no puede responder la voz del Espíritu, es porque tiene un corazón, una tierra dura. Por eso nos dice que necesitamos nuevamente laborar, prepararla. Y para eso, para que funcione, para que sea fértil, nosotros tenemos que trabajarla. ¿Cómo podemos hacernos deshacer esa dureza en nuestro corazón? ¿Cómo puedo lograrlo? Primero, debo buscar la presencia de Dios. En segundo lugar, debo guardar el corazón. Debo trabajar por mi corazón. Y es aquí donde necesito yo arar aquellas cosas que me han endurecido. Debo trabajarla. ¿Se fija? Por eso Dios también envía la forma del Espíritu de trabajar en nuestro corazón para que vaya suavizando, vaya preparando nuestro corazón, para que la palabra penetre y genere una acción en nuestra vida. Esa acción traiga fruto. Vamos al Salmo 65:10. Salmo 65:10. Dice, hacer que se empapen sus surcos, hacer descender sus canales, la ablandan, dice, las ablandas con lluvia y bendice su renuevo. Entonces, hay una lluvia aquí que está cayendo en la tierra. En Proverbios, vamos un poquito más atrás, más adelante, Proverbios capítulo 20, versículo 4, dice que el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. ¿Qué ha hecho ese perezoso? No cultiva su corazón, no trabaja su corazón, sino que se deja guiar por el momento. Por eso tenemos que preparar nuestro corazón. Lo prepara a través de la oración, lo prepara a través de la escritura, lo prepara a través de la promesa. Lo prepara leyendo, creyendo. Esa forma yo voy preparando mi corazón para que se torne sensible. Entonces, estas son cosas que a veces impiden la visitación del Padre. Porque a veces perdemos la visitación de nuestro Dios. Y aquí anoten otra cosa que podemos perder la visitación de Dios. Es simplemente por no creer en las promesas de Dios. ¿Por qué perdemos la visitación? Porque a veces no creemos esa palabra que Dios soltó en nuestra vida.
Anoten estos textos que van a servirle. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El 4.2, miren lo que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Entonces, el problema que tenía la gente era un problema de fe. Por eso dice, por tanto, pues, que falta que alguno entre en él, y aquellos quienes primero les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. El gran problema que hay es un problema de fe. Por eso, como hermanos, tenemos tendencia nosotros de llevarnos por los prejuicios, por la suspicacia, por la incredulidad. Y eso hace que haya un estorbo en nuestro entrar y en nuestro caminar. Por eso la incredulidad puede impedir un avivamiento en nuestra vida. La incredulidad puede impedir que haya una visitación sobrenatural de nosotros. Acuérdense que yo he enseñado muchas veces la palabra apisteo. Y la palabra apisteo es cuando nosotros rechazamos las promesas de Dios. No las creemos. No las entendemos, no las comprendemos. Y como no la entendemos, no la comprendemos, creemos que eso no se va a hacer una realidad. Y estamos tan ensimismados en el problema que no queremos salir de ahí. Por eso nosotros con mayor fuerza debemos creer a esta palabra. Vamos a Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Anoten estos textos. Versículo 5. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada. Se fija, ahí hay momentos de enojo en nuestro Dios. Hay momentos de inquietud porque nos cuesta a nosotros creer, porque siempre cavilamos. En Marcos 6:52, Marcos capítulo 6, versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaba endurecido sus corazones. Ellos no entendían el milagro, no entendían el suceso, por qué hizo esa multiplicación. No entendieron eso. ¿Cuál es la razón? ¿Fue simplemente alimentarlo? ¿O qué más? ¿Qué había atrás de esos milagros? ¿Qué mensaje quería enseñarles? Y vamos a 8:17. Dice, y extendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Entonces ellos no entendían cosas. Y no lo entendían básicamente porque sus corazones estaban endurecidos. Y voy al último texto, que está en Marcos 16. Marcos 16, 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó de su incredulidad y de dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado.
Entonces, la incredulidad, como pueden ver, es peligrosa. Es peligrosa porque también es religiosa. Porque podemos aceptar cosas religiosas, pero nos cuesta entender los conceptos de la fe, de tener un espíritu de fe, una actitud de fe. Tenemos cierta resistencia. Entonces, hermanos míos, a ustedes que están estudiando, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente. ¿Cuál entonces es el remedio para esa negligencia espiritual? Anótenla. Le estoy dando tiempo. ¿Cuál es la negligencia que estamos viviendo y que vamos a tomar hoy día el remedio para empezar a oír la voz de Dios? O sea, de aceptar las palabras proféticas que el Señor nos está hablando en nuestro corazón. Entonces vamos a ver, número 1, aquí por lo menos van a tener que anotar 7 cosas que son importantes de salir de esa negligencia espiritual. 7 cosas. Número 1, debemos reparar los daños hechos por esa negligencia espiritual. Por ejemplo, ¿qué daño hemos hecho? A lo mejor ya no tenemos disciplina de oración, ya no estamos leyendo la palabra, le damos énfasis a otras cosas, no nos congregamos con facilidad, siempre estamos dando excusas, nos gusta más salir, nos gusta más las cosas cotidianas que las cosas espirituales. Entonces aquí donde nosotros tenemos que ahora esa negligencia repararla. ¿Cómo la vamos a reparar? Por lo que ya señalé. Veamos 1 Pedro. Capítulo 2. Versículo 1 y 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso nos señala el texto. Entonces, volver una vez más a comenzar de nuevo. Nuestra vida de oración, nuestra vida en la búsqueda. Lo segundo, ¿cuál es el remedio para esto? La lectura espiritual. Tome la palabra, levántese temprano en la mañana o acuéstese más tarde, vaya con un cuaderno, empieza a leer unos 5 minutos y en esos 5 minutos vaya notando cosas que el Espíritu a lo mejor le está hablando. Si no, su alma no codifica eso, no es que no hable, sino que su alma no tiene por el momento el entendimiento. Pero anótelo. Tercero, límpiese de impurezas. Lo tenemos que limpiar de impureza. ¿Cuál es la impureza? A veces vemos películas de terror, a veces escuchamos música que no deberíamos escuchar, a veces vamos a lugares que no deberíamos ir, a veces vemos información que no alimenta el espíritu, más alimentan al alma. Esas cosas, renuncia a aquello, si es que eso le está afectando. Salmo 85, 13. Salmo 85, 13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por el camino. Se fija, empezó a limpiar su impureza y empezó a caminar en forma correcta. Número 4. Debemos reconciliarnos y restituir. Tenemos que sacar de nuestros corazones, escuche bien, raíz de amargura, enojo. Ojalá que cuando usted con su hijo haya peleado, haya discutido, que no pase 2 o 3 días, no le hable. Esas cosas tiene que resolverlo.
Si usted discutió con su hijo o con su hija, resuélvalo. Si usted discutió con su esposo, resuélvalo. Restituya aquello. Dice, airados, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces hay matrimonios que pasan una semana sin hablarse. Hay familias que pasan mucho más que eso. No se hablan, están en la misma casa, comen callados, algo pasa. Entonces tenemos que nosotros restituir. ¿Cómo debemos restituir? Si hay momentos que yo me equivoqué, nos falta con pedir disculpas. Nosotros somos llamados a pedir perdón. Pedir perdón y buscar la forma de restituir. Si soy hijo, yo voy a restituir, voy a hacer la cama a la mamá, voy a ese día ir a comprar, voy a sacar la basura, si soy hijo. Si usted es esposo, esposa, trate de preparar algo que realmente le guste a aquel que se ha sentido ofendido. Cosas que usted tiene que lidiar, ¿para qué? Para que no haya negligencia espiritual. Eso se llama restituir. Entonces, ¿qué tenemos que sacar en nosotros? Raíz de amargura, resentimiento en nuestra vida. Y en quinto lugar, aquí hay un poquito más profundo. La oración en el espíritu. ¿Cuál es la oración del espíritu? Yo quiero que vean Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 48 al 50. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Dice, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan, no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea de los cielos. Entonces, en el profeta había una tristeza por los perdidos, una tristeza por el pueblo. Entonces yo voy a orar por los perdidos, voy a orar por el que no tiene trabajo, voy a orar, pero voy a ponerle intención. Me voy a doblegar por ello, voy a orar por ello. ¿Se fija? Voy a pedir, voy a clamar por ello, pero no una oración mecánica, sino una oración con lágrimas, en el dolor, el ponerme en el lugar de la gente, el ponerle la intención. Número 6, que haya quebrantamiento y humildad. Cuando hay quebrantamiento y humildad, significa que voy a obedecer. Quebrantamiento y humildad. El quebrantamiento y humildad que ahora voy a obedecer. Vamos a ver Santiago 4:6. Me quedan poquitos minutos. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces el quebrantamiento, el corazón humilde, ese corazón que ahora ya no discute, mejor se calla. Ya no pelea, sino esa carga la entrega al Señor. Y por último, es el tiempo para prepararnos para escuchar su voz. Es el tiempo para escuchar la voz de Dios. A veces Dios nos amonesta. Mire, hace unos 8 días, el Señor me despertó a mí en lo personal como entre las 5:30 de la mañana. Y no sabía por qué. Pero mientras a mí me despertaba, había otra persona que también la despertaba. Y cuando estaba despertando a esa persona, había otra persona que también la despertaba. En total fuimos 5 que nos despertó a esa hora. Cada uno de nosotros en diferentes ciudades. ¿Y cuál fue la intención que puso en nuestro corazón? No lo conocía lo que estaba haciendo esa persona, ni la otra persona, ni la otra. Que todos ellos estaban orando
para que Dios derramara un avivamiento. Entonces, cuando me doy cuenta, es cuando uno de esas personas me llama por teléfono. Fíjese, de allá de teléfono, de allá de Viña del Mar me llama. Entonces yo quiero decirle esto. A veces Dios nos habla, seamos obedientes. Yo no sabía la carga, no sabía la necesidad, pero yo le decía, Señor, toca esta ciudad, toca este país, tantos cambios que van a venir, pero toca a tu pueblo, toca a tus hijos, tócame a mí, para yo poder no tener que perder la sensibilidad espiritual. Y de ahí que ya me emocioné, expresé mi llanto por la gente, pude tener paz en mi corazón. Fíjese que lo hice un día tanto, me parece que fue un lunes o martes, y 2 días después tengo un llamado. Y el llamado es que estas personas, Dios le había puesto una carga y se habían levantado a esa hora en diferentes ciudades. Por eso yo quiero decirle a todos ustedes, no vamos a endurecer nuestro corazón. Este es el tiempo de caminar en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Voy a orar al Padre para que los haga más sensibles, para que Él derrame un avivamiento en nuestra vida, para que el fuego de Dios se haga notoria y realidad en nuestros corazones. Espíritu Santo, esta parte no me corresponde a mí, esto te corresponde a ti. Hay una parte humana que ya he hecho, pero la parte sobrehumana, la parte imposible, esto te concierne a ti. Porque son los corazones de tus hijos, de tus hijas, para que haya un despertar, un mover, y tú muestres tu gloria. Señor, como bien tú señalaste y le dijiste al profeta, y como bien el apóstol Pablo le dijo, aviva el fuego que hay en ti. Hoy estoy avivando el fuego de ellos. Crea en ellos, Señor, esta sensibilidad espiritual. Glorifícate, Señor, para que estos días tú le hables. Entrego, Señor, este tiempo y entrego también esta carga. Por los méritos de Cristo Jesús oró. Amén y amén.